Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acceso B. Mi nombre es Luis Benavides y como cada tarde de martes me da muchísimo gusto saludarte aquí en tu casa, donde escuchamos, proponemos y cuestionamos. Hoy iniciamos muy amplio la agenda mediática que ha habido en el país y en el estado, por supuesto, para posteriormente pasar con una serie de entrevistas que estoy seguro te van a llamar mucho la atención. Iniciamos con el tema que causó mucha sensibilidad a partir de unas declaraciones emitidas por el subsecretario de Salud, el doctor López-Gatell, donde habló a través de una entrevista sobre el tema de la crisis de medicamentos oncológicos en el país. Te ponemos un fragmento de lo que se dijo aquí. Hacerlo a través de 7 compañías de distribución. En la práctica eran 20, pero realmente funcionaban 7, de las cuales 3 concentraron el mercado de medicamentos público durante los últimos 2 sexenios. 3, 70% del mercado. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. Fortunas. Y estas compañías de distribución en realidad controlaban todo: la exploración de mercados, la representación jurídica, el almacenaje, la distribución, la facturación. Hay todo un tema ahí de facturación que conecta con el mundo de los factureros y falsos factureros, por cierto. Y la fórmula, el eufemismo clásico del periodo neoliberal era servicios integrales. Y servicios integrales quería decir: págame un contrato multimillonario y no te enterarás de qué se trata. Yo te garantizo que te doy los medicamentos. Dicho sea de paso, múltiples veces hubo desabasto en los sexenios previos. Y esas compañías, esas 3 o 7, si se es generoso, compañías distribuidoras, que se pueden decir por nombre, pues están identificadas: Maipo, Masram, Nardo, Ralca, Grufesa, Grumesa, son las principales. Estaban ligadas, se sabe que estaban ligadas como accionistas ex senadores de varios partidos, particularmente el PRI y el PAN. Algunos incluso senadores que tienen herederas senadoras y exgobernadores que tienen familias de legisladores. Entonces, por eso están tan irritados, porque ese negocio se les está desmantelando. Claro. Y cada vez que hay un periodo, por ejemplo, donde ya vienen contratos, adjudicaciones, licitaciones, sube ahí el repunte, el rebrote de desinformación. Ahora mismo, estamos en junio, estamos definiendo ya contratos para el periodo de contratación que corresponde en este año, y empiezan a surgir el cierre del aeropuerto de la Ciudad de México por las mismas 20 personas que dicen que sus niños tienen cáncer y que necesitan medicamentos y no los tienen, ¿no? Oye, Hugo, ahora, aquí me gustaría aprovechar para hacer una especie de alerta, o por lo menos que quede registrado. Este tipo de generación de narrativas de golpe a veces se ha conectado en Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, con golpe de Estado. Sí, claro, por supuesto. Y esta idea de los niños con cáncer que no tienen medicamentos, cada vez lo vemos más posicionado como parte de una campaña más allá del país, de los grupos de derecha internacionales que están buscando crear esta ola de simpatía en la ciudadanía mexicana, ya con una visión casi golpista. Es de manual, y es de manual en varios países. Así es. En este sentido, estamos viendo una situación muy marcada en la sensibilidad de lo que se está viviendo en el país. Evidentemente, ante las denuncias de los padres de niños enfermos de cáncer, ha sido y ha sonado estas declaraciones del subsecretario como una forma insensible. En este contexto, la pregunta que nos hacemos es: ¿era necesario entrar en este detalle político? No podemos dejar pasar el hecho de que las circunstancias en las que se está desenvolviendo la situación de medicamentos y toda esta tensión que de alguna manera ha estado opacada por el mal servicio médico y de salud en el país, pues finalmente esta situación se haya agudizado tanto a llegar al punto de que padres de familia, evidentemente en brazos a sus hijos o hasta en situaciones más vulnerables, se han tenido que manifestar porque no han tenido más que engaños de parte del actuar público, de parte del ala de salud. Incluso hemos visto cómo especialistas en varios hospitales de nivel público han tenido que salir a decir que efectivamente no hay carencias. Entonces partimos desde el punto de vista en que efectivamente
se vive una escasez en los medicamentos. Y ante ese hecho, los padres lo que piden es que haya acción y que de alguna manera se estabilice esta situación, y que hemos venido también, a la par de esta situación, de esta demanda, hemos venido viendo cómo el gobierno de México ha usado la narrativa de que esto se debe a que hay una confrontación contra esas mafias que tenían secuestrado el monopolio de la salud. Entonces, derivado de todo esto que se ha acontecido, hoy vemos unas declaraciones que se hicieron el pasado sábado, en donde vemos de más esta actuación de parte del subsecretario de Salud, López-Gatell, ante lo que debería ser un ejercicio más obviamente enfocado en la solución del problema y en la administración de un cargo público que amerita una solución inmediata ante estas sensibles situaciones de los niños enfermos de cáncer. Más allá, hace un momento escuchábamos durante la mañanera que el mismo subsecretario López-Gatell afirmaba de que se solidarizaba y mostraban simpatía contra este tipo de situaciones que padecen muchos niños, y evidentemente los padres de ellos se solidarizaban con estas personas. Más allá de ese mensaje de solidaridad, lo que los padres y la sociedad quiere ver es acciones ya concretas para poder atender algo, no solamente por sensibilidad, sino por humanidad en el contexto del beneficio para estos menores. En otro orden de ideas, también en esta semana estuvimos viendo un gran dinamismo en el sentido de algo que ocurrió el día de ayer y que cobró la nota nacional, por supuesto, e internacional, al aprobar la Suprema Corte el uso lúdico de la marihuana. Y en este contexto, en una votación dividida entre 8 contra 3, la Suprema Corte de Justicia aprobó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad que permite el uso lúdico de la marihuana. ¿Pero qué causa esta decisión? ¿Qué es lo que realmente está de alguna manera la Suprema Corte validando en este proceso? Pues bueno, los efectos de esta determinación va a obligar a que la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios que emita regulaciones que faciliten el uso recreativo del cannabis, sujetándolas siempre a normas similares a las de otras sustancias como el alcohol. Es decir, que no podrán ser ingeridas por menores de edad o que de alguna manera puedan tener daños a terceros, o también prohibir la conducción de vehículos o maquinarias con efectos en estos temas. Al respecto, Norma Lucía Piña Hernández, parte de los magistrados que ayer estuvieron en el debate de este ejercicio, dijo estas palabras: en la inteligencia de que en lo sucesivo y mientras el Congreso de la Unión no legisle al respecto, la Secretaría de Salud deberá remitir estas autorizaciones, las que hacíamos mención al principio, solo a personas adultas y para los efectos precisos en las ejecuciones respectivas, a saber, la adquisición, siembra, cultivo, cosecha, preparación, posesión y transporte de cannabis y de psicotrópicos THC, que en conjunto lo conocemos como marihuana. En este contexto, esta situación viene a través de un fallo que pues deriva de una ausencia de parte del legislativo, porque los magistrados de la Suprema Corte han dicho y han puntualizado, incluso ayer mismo se exhortó al Congreso de la Unión a que aterrice lo antes posible la medida a poder debatir estos temas del uso y la legalización de la marihuana. Pero hoy, desde ayer más bien, y hoy ya festejan algunos, y aquí te mostramos un poco de lo que a partir de esa decisión ocurrió. ¿Qué opinión te merece lo que acaba de pasar? Gracias. Estamos muy emocionados porque esto es lo que se tenía que dar hace muchos años. 101 años de represión. Hoy mismo aprendieron a 2 de nuestros compañeros. Gracias. Ahora nos toca a nosotros como sociedad cambiar ese estigma que se tiene, porque lo que se está dando ahí es basado en la ciencia, en la ética y en los derechos humanos. Gracias a los ministros por votar a favor. Sociedad civil, nos toca a nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Erandeni G del plantón 420. Gracias, Erandeni.
Esto parecía un festejo. Ayer, durante toda la tarde y toda la noche, estuvimos viendo en diversos noticieros este festejo de ciudadanos que de alguna manera mostraban emoción por la decisión y que decían ellos mismos, esto es un avance a lo que tanto han luchado. Pero ojo, no podemos cantar victoria, o por lo menos quienes aprueban esta o apoyan esta situación no pueden cantar victoria. Hoy en la mañanera el presidente ya se posicionó al respecto. AMLO dijo que respetaba la decisión de la Suprema Corte avalando el uso lúdico, pero también dijo esto. Escucha, por favor. Cuando formamos el grupo para analizar este tema, yo les planteé a los integrantes del equipo que se buscara, primero, que no se dañara la salud. Segundo, que la medida de regularizar el uso de la marihuana significara disminución de la violencia, o sea, estos factores. Tercero, el que dejáramos a salvo la libertad de los ciudadanos, que también eso es muy importante. Tenemos que tener libertad. Y cuarto, que no se permitiera el negocio, porque hay muchos que están pensando en el negocio, incluso que plantean de que con esto se van a obtener impuestos y que se va a fortalecer la hacienda pública. Eso hasta me molesta, porque no se puede traficar con la salud del pueblo. Peor aún, no se puede, no se debe, es inmoral traficar con la vida de los seres humanos. Entonces, no hubo acuerdo al interior del gobierno y por eso se respetó la decisión que le correspondía a la Corte resolver. Ahora vamos a cumplir con lo que la Corte resolvió, porque es nuestra obligación. Vamos a que la COFEPRIS se prepare y pueda cumplir con lo que se le ordena legalmente, y al mismo tiempo vamos a estar atentos, muy pendientes. Esto aún no termina, pero es inminente que la discusión se lleve a un nivel distinto, en donde por un lado y por el otro se sienten a dialogar y ver qué es lo que mejor conviene ante esta situación que por donde lo quiera uno ver ya está en la puerta de México y es necesario llegar a una solución. Por lo pronto el presidente pues deja ver que la decisión no le acomoda del todo y explica sus razones y así las defenderá durante todo este proceso que dure el debate ante la cuestión de la legalización de la marihuana. Y en otro contexto, ya más acá en el estado de Tabasco, quiero comentarte que en los pasados días el gobernador del estado de Tabasco, el licenciado Adán Augusto López Hernández, ya se reunió con los 17 alcaldes electos. Es decir, deja a un lado la contienda electoral, tanto los nuevos municipios como el jefe del Ejecutivo Estatal, y se reúnen en franco diálogo como muestra de civilidad política para atender lo urgente. Sí, evidentemente lo urgente es la necesidad ciudadana y todos los requerimientos que se necesitarán para entrar, en muchos casos, a municipios endeudados, a municipios confrontados, a municipios con rezagos importantes y que no cabe duda que hay que atender con puntualidad en un ejercicio de civilidad política y también de responsabilidad administrativa entre los tres órdenes de gobierno. Quizás con esto ya empecemos a ver un dinamismo diferente que lleve a los 17 municipios del estado de Tabasco a una circunstancia que desarrolle la civilidad ciudadana y por ende el progreso en cada una de las entidades de estos municipios. Por lo pronto estamos ya a una nada
de iniciar este ciclo de entrevistas en Acceso B, en donde tú ya tienes tu boleto, y no quiero comenzar sin antes decirte que nos puedes seguir a través de las redes sociales en 6 diferentes plataformas digitales, en Facebook, en Radio Choca, a través de la red social, por supuesto también a través de Branding Office One, Branding Office 1, y también por supuesto de No Media MX, ¿no? Y por si eso fuera poco, a través de Instagram también nos puedes seguir en Radio Choca, y también a través de TNB, Tu Nueva Visión, y a través de diferentes cableras en el sistema del estado de Tabasco. Aquí ya tienes tu boleto y comenzamos este programa con 2 temas interesantes que te pido no te retires para que puedas ver adecuadamente. Uno, el principal, es lo que viene a través de la inflación que se pronostica derivado de un comunicado que hace el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, en donde anuncia un incremento en la tasa de interés. ¿Cómo nos va a impactar? ¿Por qué se toma esta decisión? ¿Y qué podemos tomar en cuenta para poder de alguna manera vernos preparados ante lo que viene? Con eso también vamos a pasar a otro tema y que es eminente lo que vamos a vivir el próximo 1 de agosto en el tema específico de la consulta popular. Juicio a expresidentes. Esto ya es un hecho y lo vamos a vivir el próximo 1 de agosto, pero ¿qué implicaciones tiene? ¿Contra quién va esta consulta popular y cuáles son los alcances que va a tener? Quédate y te va a interesar todos estos temas aquí en Acceso B. Luis Benavides, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias por seguir aquí en sintonía en Acceso B. Aquí me da muchísimo gusto darle la bienvenida a alguien que ya va a ser habitual verlo cada semana durante este programa de Acceso B, a nuestro querido economista de cabecera, Alejandro García Medina. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes y muchas gracias por otra vez esta invitación y pues a darle con el tema. Me da muchísimo gusto que nos acompañes, sobre todo por estos, de alguna manera, dinamismos, anuncios que hemos estado escuchando, viendo y leyendo respecto a lo económico del país y que finalmente tienen que ver con situaciones que se dan incluso fuera de nuestras fronteras, ¿no? Por ejemplo, hasta hace unos días vimos un interesante anuncio relativo a posibles cambios que se van a hacer, o más bien que ya están anunciados que se van a hacer, el referente al Banco de México. Y posteriormente de esos anuncios han venido diferentes menciones, como por ejemplo el que hay una nota del Financiero en lo económico que habla que Banxico rompe las quinielas y sorpresivamente aumenta la tasa de interés en 25 puntos. ¿Esto qué impacto puede tener en la economía mexicana y qué impacto puede tener en nuestro bolsillo? Para eso, Alex nos explica brevemente sobre lo que viene en este proceso. Bueno, pues básicamente lo que acaba de hacer el Banco de México fue aumentar la tasa de interés del 4% al 4.25%. Eso es estos famosos 25 puntos de lo que hablan los economistas o los financieros aumentaron 25 puntos porcentuales, significa que aumentó de 4% a 4.25%. Ahora, estos son del tipo de notas que luego vemos en los periódicos y se nos pasan de largo, pero luego las implicaciones de esto es lo que nos pega realmente en los bolsillos. Entonces es importante entender bien cuáles son las implicaciones, ¿no? Así es. En este contexto, por ejemplo, implicaciones que me explicabas tú fuera del aire, que incluso la economía de nosotros lo podrá resentir en años por venir, ¿no? Sí. Me explicabas incluso que estábamos hablando de implicaciones que pueden llevar hasta el 2022 de impactos que este tipo de decisiones conllevan, ¿no? Totalmente, totalmente. Y lo primero que tenemos que hacer es poder entender qué significa, qué es una tasa de interés, cuál es la tasa de interés que el Banco de México está manipulando, que toma la decisión de subir o bajar, y también entender, bueno, cuál es el mandato que tiene el Banco de México, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues el Banco de México es un banco central
cuyo mandato es proteger o llevar a cabo la política monetaria del país. Esto básicamente ellos tienen varias herramientas, pueden imprimir dinero, pueden también bajar o subir las tasas de interés, son sus dos, digamos que principales herramientas, tienen otras herramientas, pero son las más importantes. Y después de estos bancos vienen lo que son los bancos comerciales. Cuando uno va al banco y pide un crédito para su empresa o para uno mismo, siempre ve dos tasas. La tasa, lo que le llamamos TIE, que la TIE tiene que ver con una cosa que se llama la tasa objetivo del Banco de México o la tasa de interés interbancario. ¿Esto qué significa? El banco tiene el dinero de las personas, el banco comercial, pero no presta realmente con el dinero de las personas, sino que cada vez que el banco comercial le presta a alguien, en realidad le pide dinero al Banco de México, y el Banco de México imprime ese dinero, cantidad de billetes. Pero entonces ese dinero yo no te lo puedo prestar, el Banco de México no lo puede prestar así como así, tiene que cobrar una tasa de interés. Esa es la tasa de interés que está moviendo el Banco de México, la tasa con la cual le presta a los otros bancos. ¿Esto qué significa? Que pues cuando vayamos otra vez al banco a solicitar un crédito, vamos a ver que esa tasa de interés va a haber aumentado, ¿no? Y la otra tasa de interés, la que el otro resto, pues los bancos lo van acomodando según pues la competencia entre los diversos bancos, ¿no? Ahora, eso tiene implicaciones interesantes en la economía de las personas y en el Producto Interno Bruto de México, ¿no? En el crecimiento económico. En ese sentido, ¿no? O en esa línea de entenderlo, por ejemplo, hablar de esta situación de los 25 puntos porcentuales, en primera instancia, ¿qué significaría para el consumidor o para la persona que busca un crédito, por ejemplo, a como nos explicabas, un crédito bancario? Entonces viene esta persona al banco o esta empresa, pide el crédito y se va a topar con que la tasa de interés es más alta. Cuando tú te topas con que, no sé, las tortillas son más caras, cuando notas que el bien ha subido de valor o el precio ha subido, pues tú consumes menos. Eso es lo más normal. Eso quiere decir entonces que las empresas van a decir, bueno, ¿sabes qué? Yo iba a pedir 10 millones, pero mejor dame 1 millón de pesos mejor, ¿no? ¿Eso qué significa? Que esa empresa va a invertir menos, o ese individuo pensaba en comprarse un vehículo y ahora quizá ya no se va a comprar ese vehículo. Va a reparar el que tiene, va a buscar la manera de no adquirir otro crédito, ¿no? Exactamente. Y eso va a significar que el consumo va a bajar o la inversión de las empresas va a disminuir. Y como el consumo de cada uno de nosotros es el ingreso de otra persona, y como la inversión de las empresas es el ingreso de otras empresas, esto significa que el ingreso en total de toda la economía va a bajar. Y esto es lo que nosotros le denominamos el Producto Interno Bruto, el PIB, y el PIB va a sufrir, digamos, una pequeña bajada. Ahora, esto lo está haciendo el Banco de México en un contexto en el cual el PIB va subiendo. De hecho, se prevé que se rebote hasta el 6.5%. Recordemos que el año pasado caímos el 8%, no vamos a alcanzar a recuperar eso, pero en ese contexto que está subiendo el PIB, en ese contexto el Banco de México ha decidido quizá que ya no suba tanto, digamos, que no rebote tan fuerte. Entonces la siguiente pregunta que todos nos deberíamos de hacer es, bueno, ¿por qué el Banco de México en este contexto ha tomado esa decisión? Ok, vamos a seguir platicando de este tema en un momento más y, por supuesto, les invitamos a que nos sigan acompañando. Nos fuimos y nos quedamos con la duda. Al final, Alex, el empresario y economista, nos explicaba las razones de la tasa de interés. Ahora, derivado de ese anuncio que hizo el Banco de México y lo que se prospecta en el futuro inmediato, yo le pregunto al economista, el experto en el tema, ¿por qué el Banco de México decide o anuncia esta decisión que ya entrará en vigor en los próximos días? Sí, como ya vimos, pues esta decisión va a hacer que la economía se haga un poco más lenta, ¿no? Entonces, ¿por qué habrían de hacer eso? Pues el mandato del Banco de México, el Banco de México tiene un solo mandato, que es controlar el nivel de inflación.
Entonces constantemente está viendo los resultados de la inflación y ahí para entender, la inflación tiene dos partes. Ok. Tiene lo que es la parte de la demanda, es decir, que si subió el precio del maíz, que si subieron diversos artículos que son sumamente volátiles. Todo eso el Banco de México lo pone en lo que se llama inflación no subyacente. Y como podemos ver en la gráfica, esta inflación no subyacente ha estado, como es muy volátil, pues subiendo bastante. Esto se debe normal a que habíamos nosotros pues dejado de salir a comprar. Ahora que volvimos a comprar, pues hay una mayor demanda y la producción, los productos no crecen tan rápido como la demanda y entonces sube el precio, ¿no? Es perfectamente normal, esto es un carácter transitorio y va a regresar a la normalidad. El asunto no está ahí, el asunto está en lo que es la inflación subyacente. Y ahí en ese sentido de la inflación subyacente podemos ver que ha estado constantemente subiendo la inflación. La inflación subyacente, ¿a qué se debe que suba? Se debe a que se amplían las bases monetarias de los países. ¿Qué quiere decir? Que se imprime más dinero. Si se imprime más dinero, pues entonces va a subir la inflación. Pero si vemos lo que es la base monetaria de México, no ha sufrido grandes aumentos. De hecho, se ha mantenido muy estable. Entonces el Banco de México obviamente pues se preocupa y dice, bueno, ¿por qué está subiendo esta inflación si nosotros no estamos imprimiendo más dinero? La respuesta está en nuestro vecino del norte, en la forma en la que Estados Unidos ha impreso dinero para sus planes de apoyo a su economía, los cheques que le llegan a todos los ciudadanos norteamericanos. Eso está impulsando los precios, no solamente en Estados Unidos, sino también en México y en muchos otros lugares del mundo. Entonces, por eso el Banco de México ha tomado la decisión de aumentar estas tasas de interés. Y esto es importante porque va en contrasentido de lo que ha hecho Estados Unidos. El Banco de Estados Unidos salió a decir que ellos prevén que no van a aumentar su tasa de interés próximamente, por lo menos en este año no la van a aumentar. Entonces México está pensando que, bueno, si no la aumentan va a seguir subiendo la inflación y nosotros como Banco de México tenemos que regular esa inflación. Pero además hay otra cosa muy importante, que es el día en que Estados Unidos aumente la tasa de interés, es muy probable que muchas empresas que han adquirido deuda y más allá de, digamos, de niveles normales, no vayan a poder pagar esa deuda, lo cual va a implicar un panorama de crisis económica. Y como ya vimos anteriormente, si bajamos la tasa de interés impulsamos a la economía y si subimos la tasa de interés le pegamos a la economía, entonces el Banco de México hace bien en subirla ahorita que no hay crisis económica, que estamos saliendo, que nos estamos recuperando, en subirla ahorita, porque cuando haya crisis económica en el futuro, y eso está previendo muy probablemente el Banco de México, tengamos margen para bajar la tasa de interés y apoyar a que la economía mexicana se recupere. Y en ese sentido tenemos que recordar que va a haber un cambio de gobernadores en el Banco de México. Sale este gobernador que acaba de tomar esta decisión y entra un nuevo gobernador. Entonces, en ese sentido, le están dando, digamos que margen al nuevo gobernador para que si pasa algo en el futuro adverso para la economía mexicana, ellos tengan, por decirlo así, balas con las cuales salvar a la economía mexicana. En este contexto, Alejandro, la pregunta aquí sería lo importante que se vislumbra en este sentido. Por ejemplo, el presidente de nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante el proceso de la pandemia, que fue donde más sufrimos contracciones económicas, decía no endeudarse, no situaciones de rescate a las empresas, diversas situaciones que fue muy criticado, y fue caso contrario en Estados Unidos. En caso contrario en Estados Unidos, pues se vio el brazo del gobierno, sobre todo ahora que ya incluso está Biden al frente de la presidencia, en donde bien describes tú, donde el gobierno empezó a extender cheques, a extender apoyos, y eso de alguna manera en ese momento se veía como que bien a nivel mundial y mal para México a nivel también mundial. Pero eso implica que lo que tú nos estás explicando de cómo ha ido evolucionando todo el proceso económico, ahorita, por ejemplo, le da a nuestro país las condiciones para poder darse el lujo de prever con estas estrategias algo que de alguna manera nos va a pegar, porque nos va a pegar
pero con esta prevención me estás diciendo tú, o con este margen que ellos están considerando, me estás diciendo tú que probablemente ayude a que ese golpe sea menos doloroso para el bolsillo del mexicano, ¿no? Totalmente. Toda política económica tiene sus pros y sus contras. Ninguna política es perfecta. En este caso, la política que implementó México de no endeudarse mucho y de no imprimir dinero de más, claro que fue muy dolorosa para las empresas en México, para la gente en México fue muy dolorosa, pero siempre que uno contrata deuda, hay que pagarla. Claro. Y Estados Unidos tarde o temprano tiene que pagar esa deuda, y eso significa que si no pueden las empresas pagar la deuda, pues se van a tener que declarar insolventes y entonces vienen crisis económicas. México en este sentido tiene un margen de maniobra bastante bueno para poder afrontar nuevas crisis. Y en esta sintonía, ahora pasándola por etapas, en esta etapa con estos anuncios de la tasa de interés que dice el Banco de México aplicará con los 25 puntos que aperturamos este programa, yo te pregunto a ti, ¿cuáles son los principales consejos que tú le darías a la población para aprovechar esta circunstancia en primer bloque, y en el segundo bloque, en un escenario de una crisis que tú la ves muy bien derivado de las decisiones norteamericanas? ¿Cuáles serían los próximos escenarios que pudiéramos hacer los mexicanos para poder estar preparándonos para este tipo de movimientos que muchas veces, hay que decirlo totalmente claro, nosotros, el ciudadano de todos los días, el que sale a trabajar, el que recibe un sueldo, los que estamos viviendo al día, pues muchas veces no vemos las implicaciones de estas decisiones? ¿Cómo lo dibujarías tú en este escenario para ir concluyendo? ¿Y cuáles serían los consejos que Alex, el experto, el economista, podría darnos en esta mesa? Sí, ya aterrizando para los bolsillos de la población, tenemos que recordar aquí que el peso mexicano y el dólar se van apreciando o depreciando según este tipo de cambios, este tipo de políticas, ¿no? Entonces, si recordamos, pues tenemos lo que es, digamos, el valor del peso, y eso lo podemos dividir entre el valor del dólar, y si el valor del dólar baja, pues entonces se va a apreciar la moneda mexicana, y si el valor del peso baja, pues se deprecia la moneda mexicana, ¿no? Pero esto tiene mucho que ver con las tasas de interés, y si Estados Unidos, su tasa de interés es 0%, pero además su base monetaria sigue subiendo, eso va a significar que el dólar se va a ir para abajo y el peso se va a apreciar. Okay. Y aquí va a haber muchas consecuencias en el hecho de tener un peso fuerte, consecuencias buenas y consecuencias malas para el bolsillo de las personas. Va a salir más barato volar a Estados Unidos, Okay. Eso es un hecho. Por otro lado, las remesas, el dinero que los connacionales mandan a México, las remesas van a comprar menos productos en México, porque las remesas las mandan en dólares. Nosotros las cambiamos a pesos aquí, y entonces vamos a poder comprar menos productos en México. Eso sería una implicación de alguna manera no positiva, ¿no? No positiva. Por otro lado, algo no positivo también, las exportaciones van a ser menos competitivas. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos que México exporte a Estados Unidos, pues ahora a los estadounidenses les va a costar más trabajo comprarlos. Es decir, a los estadounidenses les va a subir el precio del aguacate, por decir un ejemplo, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces vamos a ser menos competitivos en ese sentido. Pero una cosa muy importante, importar va a ser más barato. Entonces, si nosotros compramos productos norteamericanos, ahora nos va a salir más barato comprar productos norteamericanos que antes, que en el pasado. Okay. Esas son cosas muy tangibles para la población. Ok, muy bien. En este contexto, me gustaría que si alguien tiene alguna duda al respecto con estos temas económicos, siga, por supuesto, a Alejandro en sus redes sociales, y no quiero dejar pasar la oportunidad, Alex, de que puedas decirnos en dónde te podemos encontrar, por supuesto, en este sentido de todos esos consejos que nos das para que la gente pueda localizarlos fácilmente. Claro que sí, muchas gracias, Luis. Y bueno, me pueden encontrar en las redes sociales de Facebook e Instagram, en el Facebook como Alejandro García Medina y en Instagram como agarciame89. En la pantalla va a aparecer de cualquier forma esta información. Y finalmente, por cierto, ¿cómo va la rifa de OK Rabbit? En este sentido, ¿cómo va este ejercicio de sorteos que tienes? Y platícanos rápidamente esta parte, ¿no? Bueno, también les hago la invitación entonces a entrar a okrabbit.mx, porque el martes 30 ya se cierra la rifa,
y les tenemos una buena noticia porque es un PlayStation 5 y le añadimos 2 juegos de PlayStation 5, con lo cual esta rifa se vuelve mucho más atractiva y bueno, ya quedan muy pocos boletos, entonces los invito a que entren a okrabbit.mx y comprar sus boletos si se quieren estrenar un PlayStation 5 con 2 juegos. El costo del boleto es de 160 pesos y solamente compiten 90 boletos, 90 participantes. Entonces es muy llamativa la información que nos dices. OKRabbit es una página de sorteos muy segura, legal y por supuesto accesible para todos ustedes. Muchas gracias, Alejandro, por esta plática tan constructiva, y no cerramos. Me gustaría que en los próximos días puedas venirnos a plantear los escenarios que a partir de estos anuncios están dando, y por supuesto también nos vengas a dar tu opinión sobre el perfil que se prospecta en este relevo del Banco de México, que ya prácticamente es un hecho, nada más estamos esperando los tiempos para verlo, ¿no? Claro que sí, Luis. No se vayan, seguimos aquí en Acceso B, por supuesto, sigue la agenda política y con ustedes esto es Más Agradable. Volvemos. Escucha de lunes a viernes. Escucha de lunes a viernes. Los feminicidios imparables, la tierra, el agua del presidente López Obrador. Escucha de lunes a viernes. Por eso es que también sería muy importante que se pudiera medir pues, todo lo que hace el gobierno. Aunque... A Juan Urcola en Urcola MX. De 9 a 11 de la mañana. Ahora por 620 AM. Panorama sin reservas. Y en su plataforma de redes sociales. @Urcola MX Noticias. @Urcola MX Noticias. Juan Urcola. Ahora en Panorama sin reservas 620 AM. 620 AM. Noticias. Gracias por seguir en sintonía en Acceso B. Por supuesto, les recordamos que nos sigan en redes sociales a través de nuestras cuentas en fanpage, o sea, Facebook, Twitter, Instagram, que van a ir apareciendo en nuestra presentación. Y ahora estamos conviviendo con un tema que parecía estar superado después del 6 de junio, tema electoral, pero ahora a través de una nueva situación que ya se prospecta para agosto, ¿no? Que ya está a la puerta de la esquina y que nos va a volver a convocar a que salgamos a la urna, en este caso a una consulta popular, que ya el INE anunció para el 1 de agosto volver todavía en tema de pandemia y con lo que implica esta situación a ir a dar nuestra opinión sobre una pregunta que vamos a detallar y que no hay mejor especialista que nos pueda platicar de este tema que alguien que ya es de casa, por supuesto, nuestro amigo, el abogado y analista político, Carlos Ramón Campos Chávez, que te doy la más cordial bienvenida, como siempre, aquí a tu casa de Acceso B. Te agradezco, Luis. Muy buenas tardes a todas, todos. Muchísimas gracias. Y pues ya te estás estrenando igual a través de la Chontalpa, a través de diferentes plataformas que les mandamos un saludo, por supuesto, en todo este proceso que a ti te interesa. Y vamos a pasar en materia, Carlos. Pues ya el anuncio del INE, alista el INE la consulta popular para el 1 de agosto, de nuevo las urnas. Menos de 3 meses volvemos a ser convocados los ciudadanos para dar una opinión al respecto a esta consulta popular, un nuevo esquema que ya venía desde el principio de este periodo presidencial, platicando la posibilidad de llevarse a efecto como algo ya más cotidiano, ¿no? De alguna manera con mayor presencia. En este contexto, ¿qué entenderíamos los ciudadanos como consulta popular? Sería una forma de iniciar esta plática. Digo, te agradezco mucho, Luis. Es cierto, a ver, antes de empezar a entrar al análisis de lo que implica el proceso de la consulta popular, es muy importante dejar conceptos básicos para que la ciudadanía entendamos y dimensionemos lo importante que es participar en ese tipo de mecanismos que fortalecen la democracia. Sobre todo que México, nuestro país, está en un proceso de consolidación y en un proceso también de transición de un régimen a otro. La consulta popular, atendiendo a la Constitución y a la ley, te dice muy claramente la ley federal de la consulta popular es el instrumento de participación por el cual los ciudadanos o la ciudadanía, a través de la emisión del voto libre, secreto, personal, directo e intransferible, toman parte de las decisiones de los poderes públicos respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, de competencia de la federación. Y fíjate, eso es muy importante porque el concepto en materia normativa, los conceptos son claves, y entre ellos el concepto de trascendencia nacional es un concepto que al final
en ese caso, dentro del procedimiento de validación para que la consulta se pudiese llevar a cabo, pasó por un proceso de revisión constitucional que la Suprema Corte validó polémicamente a principios de octubre del año pasado para que se llevara a cabo este procedimiento. Incluso modificó la pregunta que en principio sometió a consideración la Presidencia de la República. Exactamente, ¿no? Y fíjate, y esto nos lleva al artículo 11 de la Ley Federal de la Consulta Popular, porque a ver, ¿qué temas no podían ser objeto de la consulta popular? A ver, me voy a un previo. ¿Quiénes pueden emitir de manera de intención, que es el término también que utiliza la ley, es una iniciativa para poder emprender una acción de consulta popular? Es el presidente de la República, 35% del Congreso Federal, o cualquiera de las dos cámaras, senadores, en este caso diputados, y la ciudadanía. Un porcentaje también. Un porcentaje también. En este caso fue el presidente de la República, que envió al Congreso la carta de intención y esta la envió a la Suprema Corte para la revisión de la pregunta. ¿Qué hizo la Suprema Corte más o menos para no entrar en tantos detalles? Revisó la constitucionalidad formal del procedimiento para poder iniciar una consulta popular y la pregunta, que es muy importante. Y esto nos lleva, así como el artículo 35 de la Carta Magna, en este caso la Constitución Federal, nos lleva a la Ley Federal de la Consulta Popular, que es el reglamentario del 35. Bueno, ¿qué temas no pueden ser de consulta popular? Es la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, que viene siendo lo que le da directriz y forma a la estructura del gobierno del Estado mexicano, temas de materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, temas de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Armada Permanente. Más o menos. Oye, Carlos, en este contexto también vienen implicaciones muy llamativas que quizás toda la sociedad todavía no alcanza a ver porque este proceso ha ido muy rápido. Acabamos de salir el 6 de junio, seguimos en pandemia y ahora nos convocan para el próximo 1 de agosto. Y en esta sintonía, incluso las implicaciones de esta consulta popular tienen letras chiquitas que hay que ver, ¿no? Y cuando digo letras chiquitas, vendrían siendo como situaciones que hay que estudiar. En principio, también ver hasta el fondo las consecuencias reales de la decisión que se vaya a emitir el 1 de agosto, derivado de la consulta popular, y también el hecho del gran llamado que hace el INE, porque pues estamos hablando de que tendrían derecho a votar 93 millones de ciudadanos que están registrados en la lista nominal, pero en principio también eso implicaría un porcentaje necesario para lograr que ese resultado de la consulta popular tuviera un efecto vinculatorio en el proceso ya posterior, ¿no? Entonces, para ir entendiendo esto, que lo vaya explicando el experto, el abogado también, porque esa es la ventaja de tener un analista y un abogado al mismo tiempo, que te va dando luz ante los pequeños situaciones legales que muchas veces nosotros los ciudadanos no alcanzamos a comprender del todo. ¿Cómo lo implicarías tú en este proceso? Mira, tiene que ser la pregunta, vamos primero con la pregunta y de ahí vamos a este concepto también normativo que es hacer vinculatoria. En caso que sea un sí o un no, sobre todo aquí va a tener mayores consecuencias el sí, claro, a la pregunta que la Suprema Corte modificó, que no puede ser modificada por el Congreso Federal, y que en este caso del Congreso pasó al INE como organizador principal de esta consulta pública. En este contexto ya nos explicaste qué es lo que no se puede someter a consulta popular, ya nos explicaste sobre las decisiones de cómo se fue ir modificando toda esta controversia hasta llegar a la pregunta que va a aparecer en tu pantalla y que así va a aparecer en la boleta, ¿no? El solo hecho que esta pregunta se haya permitido o haya tenido la validación constitucional por parte de la Suprema Corte, eso habla que hay un tema de trascendencia nacional y o regional. El artículo 6 de la Ley Federal de la Consulta Popular establece, se entiende que existe trascendencia nacional en el tema propuesto para una consulta popular cuando contenga elementos tales como solo dos fracciones que repercutan en la mayor parte del territorio nacional y que impacten en una parte significativa de la población. Vamos a la pregunta. Ahí quiero yo entrar al tema para poder pasar a la parte de ser vinculatorio o no en caso vote el 40% de la lista nominal. Te aparece la pregunta en la pantalla y te la leo fácilmente. Por favor. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleve a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal
para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, pero a ver, yo aquí ya entra la parte, digamos, el académico, ¿no? En el análisis de la pregunta, yo ahorita en Twitter lo escribí, porque al final de cuentas cuando uno retira, la pregunta original del presidente era que estuvieran los nombres de los expresidentes. Aquí se coloca el término actores políticos. Y con eso se abre un mundo de posibilidades. A ver, en el gremio jurídico hubieron dos grandes interpretaciones por parte de este procedimiento de validación. El corte progresista, o sea, hacer una extensión de esta situación de qué debería ser sometido a consulta popular, y la parte restrictiva, qué temas no. En el proyecto de origen, uno de los ministros de la Suprema Corte apeló mucho que estaba en cuestionamiento los derechos humanos de las ciertas, en este caso de personalidades, ¿no? Pero a ver, aquí la cuestión que yo tengo es que esta pregunta que valida la Corte al final no solo coloca expresidentes, coloca todo el régimen político. Actores políticos, haciendo una interpretación correcta, actores políticos es todo el régimen político del pasado, que al final tuvo una injerencia en temas de trascendencia nacional. Entonces vamos a pensar que el 40% vota. El solo hecho que vote el 40% va a emitir una acción de vinculatoriedad, o en ese efecto obligatoriedad, para que en el ámbito de sus competencias, artículo 1 constitucional, las autoridades actúen, ahí va, en la investigación de posibles situaciones que sean de trascendencia nacional, atendiendo a la pregunta. Ahora bien, la pregunta establece algo muy importante, encaminado a garantizar, aquí ya tiene una finalidad, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Tenemos, si revisamos la historia de los últimos 30, 35 años de este país, hay cientos y miles de sucesos que han quedado a cuestión sobre qué va a pasar, qué ha pasado, la reparación del daño. Pero esto quiero dejarlo muy claro. Aquí los principales obligados a partir de esto no es la Fiscalía per se nada más, es en este caso el Poder Ejecutivo Federal y en este caso el Congreso de la Unión. Federales, porque eso es muy claro la ley federal. No están obligando per se a la Fiscalía, sino directamente a otros organismos, y aquí viene un posible instrumento por parte del Estado que viene siendo las comisiones de la verdad. Aquí lo que se podría encaminar es configurar la construcción de comisiones de la verdad, como pasó en América Latina, para efectos de investigar qué pasaba en aquellos tiempos en las dictaduras militares. Entonces, aquí la pregunta que yo tengo dos preguntas. Vamos a pensar que vote el 40% que eso y más. se traduce a más de 37.5 millones de ciudadanos. Como esa situación es inédita en nuestro país, ¿cómo va a instrumentarse ese sí en nuestro país? Y segunda pregunta, actores políticos es muy amplio. ¿Qué hechos que contemplan esta finalidad encaminada para empezar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, en este caso de la población, no solo es un tema a nivel federal, sino también a nivel local, regional? Ahí inclusive puede haber una lógica a nivel estatal. Y ahí también vienen unas implicaciones políticas, porque vemos ahora a un partido como el Partido Morena, que ya desde ahorita está promoviendo la consulta popular para que sea vinculante, ¿no? Y lo agarra ya como una bandera. Esta situación, yo te preguntaría a ti, al analista político y también abogado, ¿de alguna manera está beneficiando al partido en el poder o incluso lo puede meter en camisas de 11 varas? Es una pregunta pertinente porque, a ver, yo lo que ya estoy observando es desde un partido político, una tendencia a influir en un resultado electoral. La ley es muy clara también en la propaganda, en este caso, en limitar cierta propaganda, pero también publicitar, vamos a decir, propaganda correctamente política para efectos de invitar a la gente a que vote, a que participe en este ejercicio democrático. Yo el temor que tengo de todo ello y aquí voy a entrar, me salgo del análisis para ser cierto, si entra mi opinión, lo comento al auditorio, la pregunta que yo tengo previo a esta consulta, ¿era necesario una consulta popular para investigar ese tipo de situaciones de trascendencia nacional? Yo creo que no era necesario. Y vamos aterrizándolo un poco más al contexto actual. Tú lo pusiste en un matiz muy político,
pero yo también lo aplico y lo consultábamos fuera del aire, es conveniente ir a una consulta popular tomando en cuenta los repuntes de COVID que tuvimos a partir del 7 de junio y a la fecha. Y bueno, vamos a otra convocatoria en un proceso electoral. No es muy arriesgado también pensarlo desde ese punto de vista. A ver, aquí hay dos matices. Voy primero al último que comentaste para regresar al primero, que también es interesante. Es el tema pandémico, en efecto, sí. A ver, la pandemia... comentan algunos epidemiólogos, analistas, están observando que puede venir una tercera, cuarta ola. Hay variantes en la Ciudad de México ya, esta variante Delta que está generando ya, que es peligrosa por toda esta situación epidemiológica que estamos padeciendo todos. Entonces, sí es delicado, por supuesto. Ahora bien, vamos al terreno político. Me parece, en efecto, toda consulta... fortalece el ejercicio democrático de la participación ciudadana. Ese fue el principal argumento de la Corte Suprema para permitir que la consulta se llevara a cabo. Ya después colocaron matices y modificaron la pregunta, que la ley también te lo permitía, modificar la pregunta para poder hacerla válida constitucionalmente. Yo vuelvo al punto. ¿Era necesario una consulta para investigar asuntos de trascendencia nacional, sobre todo en vulneraciones sistemáticas en materia de derechos humanos? Yo creo que no era necesario, sobre todo si un Estado democrático como el nuestro tiene la obligación de investigar presuntas violaciones sistemáticas graves dentro del territorio nacional. Me parece que no era necesario, porque al final de cuentas, insisto, ya está la Constitución y ya están los procedimientos civiles, penales o en caso de la vulneración en materia administrativa también, para efectos de iniciar investigaciones, pero por supuesto, bueno, hay delitos que no prescriben. Por ejemplo, en la prescripción hablábamos que no se agota, que se pueden investigar independientemente de la temporalidad. Por ejemplo, desaparición forzada de personas. Es cuando una autoridad toma a un ciudadano, o mejor dicho, una persona la desaparece número de días y no se sabe el paradero de la misma. Bueno, al punto que ¿era necesario? Yo creo que no. Pero al final ese tipo de mecanismos también sirven para que la gente participe y se pueda dilucidar, se pueda construir una nueva narrativa de lo que fue el régimen pasado, de lo que en este caso el gobierno oficial, con ese discurso fue con el cual llegó a la presidencia de la República. Carlos Ramón Campos Chávez. Tú dices, ¿era necesario? Yo concluyo con esta pregunta. ¿Beneficia al presidente de la República esta consulta popular? ¿Es una victoria que puede generar más victorias? Yo creo que no solo beneficia al presidente, beneficia un régimen que se está consolidando en este país. Con esa respuesta terminamos concluyendo esta primer etapa de análisis en este tema que va a dar para mucho y que sobre todo vamos a estar preguntando a muchos actores políticos tabasqueños en este sentido. Hay toda una conversación pendiente en este tema. Como preámbulo, estimado Carlos, creo que como siempre atinado esta. Muchas gracias. Nos vemos muy pronto en CESOL. Nos vemos.